Malditos sean millonarios que se sientan en casa en sus cómodas sillas, rompen sus nueces y beben su vino mientras yo lloro por este hijo mío. El 10 de enero de 1860 es un día más para los trabajadores en la fábrica Pemberton en Lawrence, Massachusetts. Las vacaciones de Navidad se han ido y las largas horas de trabajo han vuelto. Hay más de 600 personas dentro de la fábrica, hombres, mujeres e incluso niños. Familias enteras están empleadas. Con un 50 centavos al día, todos agradecen el trabajo para poder poner comida en la mesa. Para los niños de Nueva Inglaterra de mediados del siglo XIX, no hay tiempo para jugar, solo turnos de 12 horas. Estamos en la sombría época de la Revolución Industrial y las cosas se van a poner aún más oscuras ese día. Alrededor de las 5 p.m., el zumbido de las usos y telares se ve interrumpido por un estruendo que proviene del ala sur del edificio, como si un terremoto estuviera sacudiendo la fábrica. Antes de que alguno de los trabajadores adentro se dé cuenta de lo que está pasando, el piso se hunde bajo sus pies. De repente, todo el edificio se derrumba sobre sus cabezas. El derrumbe dura unos segundos antes de que el silencio prevalezca sobre el montón de ladrillos, madera y hierro. Solo aquí y allá, un grito de ayuda se escucha. Cientos de trabajadores están sepultados bajo lo que hace apenas unos momentos era una fábrica llena de actividad. Para su desgracia, esto solo fue el comienzo del peor desastre industrial en la historia de los Estados Unidos. La fábrica Pemberton era solo una de muchas fábricas en la zona industrial del pequeño pueblo de Lawrence, cerca de Boston, Massachusetts. En 6 edificios había más de 900 trabajadores empleados. La mayoría de ellos eran inmigrantes irlandeses, trabajando por los salarios más bajos. Bajo la propiedad de los respetables industriales George Howe y David Nevin Sr., el molino generó enormes ganancias, principalmente debido a los bajos salarios y la alta productividad. Había 2.700 usos y 700 telares dentro del edificio principal, que fue construido hace solo 17 años, pero muchos consideraban que tanta maquinaria era demasiado pesada. Y de hecho lo era. Ese día fatídico, los trabajadores estaban haciendo una reubicación de máquinas en uno de los pisos. Nada fuera de lo común, ya que usos y telares llegaban constantemente. El resto de la fábrica estaba ocupado como de costumbre, pero, de nuevo, nada implicaba que una tragedia estuviera a punto de ocurrir. Entonces, a las 4:43 p.m., de la nada, el piso del cuarto nivel en la esquina sur del edificio cedió. Bajo la pesada carga de la maquinaria, todo el piso se derrumbó. Toneladas de hierro cayeron, provocando que un piso tras otro se derrumbara. Como un castillo de naipes, el edificio de 280 pies de largo y 84 pies de ancho se vino abajo. El colapso duró solo un par de segundos. Un transeúnte recordó haber pasado junto al molino y admirado su grandeza. Después de haber pasado apenas 30 yardas, escuchó un fuerte estruendo. Se volteó y vio solo una masa de ruinas en el lugar donde solía estar el edificio. Adentro, los trabajadores no tenían idea de qué los había golpeado. Toda la estructura del molino, con toneladas de maquinaria, cayó sobre sus cabezas. Las posibilidades de sobrevivir al colapso eran mínimas. Sin embargo, momentos después de que el polvo se asentó, la gente empezó a salir de los escombros. Muchos de ellos estaban heridos, con las extremidades rotas y la cara cubierta de sangre. Milagrosamente, algunos de ellos estaban intactos. Un niño, cubierto de polvo, salió de debajo de la pila de madera sin un solo rasguño. Caminó tranquilamente hacia la calle, encendió su pipa y se alejó del lugar. El silencio mortal que siguió al colapso fue interrumpido por gritos frenéticos. Desafortunadamente, muchos más trabajadores atrapados entre los restos del edificio y la maquinaria no pudieron salir por sí mismos. Nadie sabía cuántas personas estaban sepultadas debajo. Cada segundo era esencial para ello. Trabajadores de los edificios cercanos corrieron al rescate, ayudados por aquellos que sobrevivieron al derrumbe solo con moretones. Se activó la alarma y llamó la atención de todo el pueblo. Los ciudadanos de la tranquila Lawrence nunca habían experimentado ninguna calamidad, mucho menos un desastre de tal magnitud. Sin embargo, todos corrieron a ayudar. Con perfecta disciplina, los rescatistas retiraron barrera tras barrera, abriéndose paso hacia la parte interna de las ruinas.
Los gritos de auxilio y los gemidos de los moribundos los impulsaron a trabajar más allá de sus fuerzas. Fue solo gracias a su esfuerzo sobrehumano que muchos de los atrapados evitaron una muerte segura. Sin embargo, decenas de ellos terminaron con heridas graves. Desafortunadamente, algunos trabajadores no pudieron ser rescatados. Una carga pesada aplastó sus cuerpos y su muerte fue inevitable. Una de ellas era una chica llamada Mary Bannon. Al darse cuenta de que estaba a punto de morir, le pidió a una amiga que le entregara su cheque de pago a su papá y que se despidiera de él por ella. Sacaron muchos más cuerpos sin vida. A medida que los rescatistas seguían retirando los escombros, la probabilidad de encontrar más sobrevivientes era cada vez menor. Pero eso no los detuvo. Mientras existiera la más mínima posibilidad de salvar a una persona con vida, estaban dispuestos a seguir excavando. El esfuerzo por salvar la mayor cantidad de vidas posible duró 4 horas. A cada momento rescataban a un nuevo sobreviviente o recuperaban un cuerpo. Aquellos que eran reconocidos por sus amigos o familiares eran llevados a casa, sin importar sus heridas. Los demás eran llevados al ayuntamiento. Entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, a las 9:30 p.m., una nueva tragedia golpeó el lugar. El esfuerzo diligente de un pequeño ejército de rescatistas fue interrumpido de repente por un grito fuerte: ¡fuego! Mientras despejaban las ruinas, alguien accidentalmente tiró una lámpara de aceite y encendió los desechos de algodón y astillas de madera. Dentro de los escombros había toneladas de desechos de algodón y madera empapados de aceite, que goteaba de las máquinas rotas. El fuego se propagó rápidamente ante los ojos de los rescatistas sorprendidos e indefensos. El grito agonizante de desesperación de los que estaban atrapados bajo las ruinas se hizo más fuerte, mezclado con los gritos de horror de quienes presenciaban esta escena aterradora. Compitiendo contra el fuego furioso, los valientes rescatistas seguían sacando a la gente. Desafortunadamente fue un esfuerzo inútil, ya que el fuego estaba devorando las ruinas a una velocidad inimaginable. Entre los atrapados cuando comenzó el incendio estaba un supervisor, Mauricio Palmer, que urgía a sus amigos a salvarlo antes de que el fuego lo alcanzara. Lamentablemente, mientras el fuego avanzaba y los rescatistas no podían sacarlo, Mauricio Palmer decidió evitar una muerte horrible en las llamas. Logró liberar una de sus manos, sacó su cuchillo y se lo deslizó por la garganta. En un cruel giro del destino, los amigos de Mauricio lograron rescatarlo de los escombros antes de que el fuego los alcanzara, pero el pobre murió a causa de sus heridas. La brigada de bomberos de Lawrence llegó rápidamente al lugar. 11 chorros conectados a las tomas de agua del cercano Washington Mill intentaban apagar el incendio. Ya tarde, después de que comenzó el incendio, llegó una máquina de bomberos a vapor de Manchester para ayudar. Durante toda la noche, los bomberos lucharon contra las llamas mientras los rescatistas intentaban sacar a los pocos que aún podían ser salvados. Sin embargo, todo fue en vano. La gran cantidad de desechos de algodón, madera y aceite hizo que el incendio fuera incontrolable. Los gritos se desvanecieron uno a uno en la oscuridad y entre las llamas que lo envolvían todo. El amanecer reveló la escena de desolación y muerte. Sin embargo, los bomberos y rescatistas seguían empeñados en recuperar al menos los restos de sus conciudadanos. Los últimos restos de las ruinas fueron examinados el 20 de enero, 10 días después del colapso. Todos los cuerpos, excepto los que quedaron completamente calcinados, fueron recuperados. Mientras que algunos fueron encontrados en condiciones casi perfectas, otros estaban horriblemente desfigurados o mutilados. Todo el tiempo en el lugar estaban los familiares de los fallecidos esperando que sacaran los cuerpos de sus seres queridos de entre las ruinas. Sin embargo, el desastre atrajo a muchos visitantes de otros pueblos y ciudades que llegaron durante varios días para presenciar la tragedia. De manera extraña, estaban recolectando reliquias del lugar del desastre. Un informe contemporáneo registra, cito, un caballero de San Luis estaba reuniendo un gran paquete, tomando no solo fragmentos quemados de ropa hallados sobre las víctimas, usos de hilo del montón general de ruinas, sino incluso una parte de un ladrillo y el mortero que venía de su superficie. De un estimado de 670 trabajadores dentro del molino, 307 escaparon ilesos, 159 resultaron levemente heridos y 116 quedaron gravemente heridos. 88 trabajadores perdieron la vida en el colapso y el incendio que siguió. Se cree que el número final de muertos fue mayor, llegando a 145 trabajadores fallecidos, ya que muchos de los gravemente heridos sucumbieron a sus heridas en casa.
La tragedia conmocionó profundamente a los ciudadanos del pequeño pueblo de Lawrence. Sin embargo, la comunidad trabajadora mezcló su dolor con sentimientos de enojo. Las condiciones de trabajo en la fábrica Pemberton, así como en otras, eran inhumanas. Ellos sabían muy bien lo que la investigación aún tenía que descubrir. El edificio estaba destinado a colapsar. Un jurado a cargo de la investigación oficial sobre el desastre citó a muchos testigos, incluidos trabajadores del molino, supervisores y personas involucradas en la construcción del molino. Estos últimos testificaron que se quejaron con el arquitecto de que las paredes eran insuficientes para un edificio de ese tamaño. Los ladrillos se colocaron usando mortero de baja calidad. Las paredes no eran lo suficientemente gruesas y tenían ventanas grandes que debilitaban aún más toda la construcción. En el lado este del edificio no había torres ni salientes para sostener la construcción, aunque era una costumbre general. La falta de estos hizo que el edificio se inclinara hacia ese lado, cayendo unos 26 metros hacia el este. La investigación también descubrió que los pilares huecos de hierro fundido que sostenían el piso y las vigas tenían defectos de fundición. El edificio era tan inestable que los trabajadores decían que se mecía y tambaleaba cuando todas las máquinas estaban en funcionamiento, especialmente cuando los telares llegaban a sincronizarse. Cuando el ingeniero jefe Charles H. Bigelow fue llamado por el jurado para explicar por qué la fábrica se construyó con materiales de baja calidad, él culpó a los propietarios, a quienes señaló como responsables de comprar y aprobar el material, incluidas las piezas de hierro fundido. Cuando la fábrica fue construida en 1853, pertenecía a diferentes dueños, John A. Lowell y su cuñado, Rodno Pickering Putnam. Los dos financiaron la construcción de una fábrica a un costo de $850,000. En ese momento era una verdadera fortuna y los dos financieros hicieron todo lo posible por terminar el edificio lo antes posible y reducir los gastos donde pudieran. El resultado fue una construcción débil, pero suficiente para satisfacer las demandas del negocio. Sin embargo, en 1857, Lowell y Putnam vendieron la fábrica a George Howe y David Nevin Sr., ricos comerciantes, industriales e inversionistas de Nueva Inglaterra. Ansiosos por aumentar las ganancias de la fábrica, los nuevos dueños compraron más máquinas. En el momento del desastre había 2.700 usos y 700 telares en funcionamiento. Era una carga pesada para un edificio de construcción tan débil, pero aún así les daba a sus dueños una ganancia anual de $1.500.000. Era un buen negocio considerando el riesgo de que el edificio se derrumbara. El día del desastre, el extremo sur del cuarto piso simplemente cedió bajo el peso de la maquinaria y arrastró toda la estructura del edificio. Sin embargo, la investigación no encontró a nadie culpable. Ni los inversionistas que usaron materiales de baja calidad para construir el edificio, ni el arquitecto encargado, ni siquiera los dueños que lo sobrecargaron con maquinaria pesada. Así era Estados Unidos en la era de la Revolución Industrial. Uno de los dueños, David Nevin Sr., compró la parte de su socio y construyó una nueva fábrica en el lugar. El negocio continuó como de costumbre. Por otro lado, el desastre sí exigió reglas más estrictas para la construcción de instalaciones industriales. También despertó la conciencia de los trabajadores sobre la importancia de las normas de seguridad en los lugares de trabajo industriales. El desastre de la fábrica Pemberton les advirtió que la avaricia de los industriales adinerados no se detenía ante su salud, sus bienes, ni siquiera sus vidas. Eso es rich.com/Dark History. Mira este episodio a continuación si encontraste interesante este video. Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.